doctora Daniela Neme, médica hematóloga, directora de la Fundación de la Hemofilia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Em, bueno, yo me voy a referir al otro extremo de la vida, aunque no tanto. Em, Voy a hablar de cómo impactan las comorbilidades en los pacientes con hemofilia. Y si bien voy a hacer un recorrido por ahí muy breve en general, me voy a dedicar un poquito con más detenimiento en lo que son las complicaciones cardiovasculares, ¿sí? Lógicamente, el incremento de la expectativa de vida de los pacientes con hemofilia nos enfrenta al desafío de lo que es el manejo de las comorbilidades en estos pacientes. Y lógicamente el incremento de la expectativa de vida está dado por la mejoría del manejo del tratamiento en todo lo que es el progreso de las últimas décadas en cuanto a nuevos tratamientos. Y yo creo que los pilares fundamentales son motivo de esto están basados en lo que ha sido el lograr el tratamiento domiciliario del paciente y fundamentalmente la introducción de la profilaxis, ¿no? Pero como concepto podemos decir que en general las prevalencias de las patologías, sí, asociadas a las comorbilidades, son similares a la de la población general en el paciente con hemofilia. Y dicho esto, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento se les deben ofrecer al paciente con hemofilia de la misma manera que a la población general. Lo único que vamos a hacer es tener en cuenta que para la prevención, para el diagnóstico, para el tratamiento, lo que vamos a hacer es qué estudio diagnóstico o qué procedimiento, si este es invasivo o qué tratamiento, vamos a tener o ameritan que nosotros tengamos alguna injerencia en cuanto a su valoración desde el punto de vista hemostático para disminuir el riesgo hemorrágico. Pero en general, el concepto es que el paciente con hemofilia, hoy por hoy, debe recibir el mismo tipo de tratamiento o manejo para las patologías o comorbilidades que la población general. Muy bien. En general, tumores malignos, rápidamente, como dije antes, incidencia igual. Especial seguimiento, lógicamente, a la población, que ustedes saben que tenemos de pacientes con antecedentes de hepatitis C, quienes tienen aumento de riesgo de hepatocarcinoma. Estos pacientes deben ser seguidos a lo largo de su vida porque justamente el antecedente de hepatitis C, como en cualquier otro paciente, tiene su riesgo incrementado de desarrollo de este tumor. Lógicamente, como les dije, el manejo hemostático para procedimientos invasivos, tanto diagnóstico como tratamiento, que van a enfrentar al hematólogo en evaluar, de acuerdo al tipo de procedimiento, elevar niveles de factor 8 factor 9 lo suficientemente necesarios como para que el procedimiento que se realice no tenga no provoque en el paciente un sangrado. Los tratamientos antineoplásicos tienen que ser los mismos, es decir, acá no hay injerencia o preferencia o una droga contraindicada para el manejo de estos pacientes. En el caso de que sea por una cuestión del tumor o del tratamiento antineoplásico, las plaquetas estén por debajo del 30.000 plaquetas por milímetro cúbico, si el paciente no está en profilaxis, ¿sí?, indicamos profilaxis. Es decir, es una forma de mantener niveles de factor 8 de factor 9 por encima de los basales bajos del paciente como para disminuir el riesgo de sangrado asociado además a la plaquetopenia. ¿Sí? Si el paciente está con profilaxis, lo dejamos con profilaxis. En caso de que haya una indicación precisa de realizar heparinoprofilaxis, acá habrá que discutir o realmente poner en la balanza riesgo de trombosis versus el riesgo de hemorragia, porque uno tiene que siempre tener en cuenta que el paciente con hemofilia, por más que nosotros le tratemos de cubrir el riesgo hemorrágico,
siempre, por más tratamiento sustitutivo o de reemplazo que tenga, siempre va a tener un riesgo incrementado de hemorragia, ¿sí? Con respecto a la enfermedad renal, en relación a la insuficiencia renal crónica, bueno, haremos el manejo hemostático para la inserción del catéter, cuando el paciente ya tiene la indicación de diálisis. Cualquiera de las dos diálisis, de los dos tipos de diálisis puede estar indicada. En algún momento se decía que la diálisis peritoneal era la indicada o la ideal para el paciente. En realidad, hoy sabemos que si bien no requiere terapia de reemplazo cada vez que el paciente se dializa, porque solamente va a ser para la colocación del catéter, la desventaja que tiene este tipo de diálisis es que tiene un riesgo incrementado de infección, ¿sí? Entonces, en general, cuando se realiza diálisis peritoneal, el tiempo de diálisis suele ser corto hasta que creo que indefectiblemente aparece la complicación de infección. Y cuando se hace hemodiálisis, ahí sí se indica una dosis de factor, que generalmente es de tipo profilaxis, antes y después de cada procedimiento de la diálisis, ¿sí? Bien, empecemos entonces ahora con lo que es la parte cardiovascular, ¿sí? Yo recuerdo que hace muchos años atrás era una discusión si el paciente con hemofilia estaba protegido por su enfermedad de base en relación a las complicaciones cardiovasculares. Hoy podemos decir que el paciente no es que está protegido, los pacientes con hemofilia tienen la misma tasa de enfermedad cardiovascular que el paciente o la población general, que la tasa de aterosclerosis es igual a la de la población general. Lo que pasa que probablemente, o esto es sí evidente en la mayoría de los trabajos, es que los pacientes con hemofilia tendrían una tasa de mortalidad inferior y que probablemente la explicación sea que por su enfermedad hemorrágica el evento agudo de trombosis sea menor porque seguramente la dificultad en la formación de trombina esté justificando por qué el evento agudo de tras la ruptura de la placa, la formación del trombo sea menos frecuente y por eso la mortalidad sea inferior. Los pacientes con hemofilia de cualquier severidad presentan cardiopatía isquémica sintomática, es decir, esto no es predominantemente se ve en pacientes con hemofilia leve, no. Los pacientes con hemofilia severa también presentan enfermedad isquémica, ¿sí? Algunos estudios han demostrado que los pacientes con hemofilia tienen mayor riesgo o mayor probabilidad de tener hipertensión arterial y lógicamente que tomar una decisión de tratamiento antitrombótico en un paciente que tiene una enfermedad hemorrágica de base es realmente un desafío para los hematólogos. En relación a los factores de riesgo cardiovascular, lógicamente, todos los que sean modificables en los pacientes con hemofilia hay que hacer prevención, detección y tratamiento igual que la población general. Y yo lo pongo en la charla de hematólogos porque lamentablemente para muchos pacientes adultos, los hematólogos que seguimos su hemofilia somos sus médicos de cabecera. Mal, incorrecto. El paciente tiene que tener su clínico de cabecera, su cardiólogo de cabecera, pero lamentablemente, como somos sus médicos, que habitualmente los seguimos y los que controlamos al paciente más periódicamente, y entonces está en nuestras manos hacer esto, que es la detección y prevención de enfermedad cardiovascular o estas variables modificables. Y aquí viene mi pedido y recomendación que en el consultorio alguna vez se tome la presión porque es real y se van a sorprender de la cantidad de pacientes jóvenes que están con hipertensión no diagnosticada o maltratada. Bueno, y aquí está el tema de la hipertensión.
Lo que sí se ha visto es, porque se discute si los pacientes con hemofilia tienen mayor incidencia de hipertensión, lo que sí vemos es que tienen una incidencia de presentación de la hipertensión a edad más joven que la población general. La población general está después de los 40 años, nosotros la vemos alrededor de los 30 años, ¿sí? También no respeta ningún tipo ni severidad, ¿sí? Cualquier tipo de severidad de hemofilia la va a presentar. Como hipótesis de mecanismos, todos los que ustedes ven por distintas causas, no muy bien establecidas, para los que sostienen por qué hay hipertensión con mayor incidencia. Y esto de aquí es lo más importante. ¿Por qué para nosotros la hipertensión es fundamental? Porque los pacientes con hemofilia tienen 20 a 50 veces mayor riesgo de presentar hemorragia en sistema nervioso central, con una mortalidad cercana al 21%. Después de los 50 años, el 50% de las hemorragias en sistema nervioso central se dan en pacientes que tienen hemofilia no severa, o sea que no es que la hemofilia severa tiene mayor riesgo de presentar hemorragia en sistema nervioso central, y yo les diría que los pacientes adultos con hemorragia en sistema nervioso central, casi el 100% está asociada a hipertensión. ¿Sí? Entonces, para nosotros el manejo de la hipertensión no solamente tiene que ver con un factor de riesgo cardiovascular, sino con lo que hoy sigue siendo la principal causa de muerte por hemorragia en un paciente con hemofilia, que es la hemorragia en el sistema nervioso central. ¿Sí? Enfermedad coronaria. Los pacientes con hemofilia deberían recibir el mismo tratamiento de la enfermedad coronaria aguda. Esto es hacer reperfusión coronaria. ¿Cuál mecanismo? El que tiene disponible en el centro. Si en el centro se hace antifibrinolíticos, y fibrinolíticos, solo se puede hacer con niveles cercanos al 100%. O sea, yo primero tengo que corregir la hemostasia del paciente, llevar el factor 8 o 9 a 100% y recién darle el fibrinolítico, ¿sí? Si en el servicio se va a hacer la intervención coronaria percutánea, también sí o sí necesito primero corregir el nivel basal del factor 8 o del factor 9, y ahí recién en el servicio de hemodinamia le van a dar primero la doble antiagregación plaquetaria. Si puedo elegir clopidogrel versus prasugrel o ticagrelor, que tienen el clopidogrel menor riesgo de hemorragia, a veces no lo podemos elegir porque no trabajamos en ese centro, porque llegamos tarde y ya se lo dieron, y en general usan cualquiera de estos dos. Y le van a asociar anticoagulación, ideal heparina no fraccionada, muchas veces no llegamos y se utiliza heparina de bajo peso, pero bueno, si se puede elegir, estas dos, digamos, están asociadas a menor riesgo, digamos, de hemorragia. Y después del procedimiento de angioplastia, seguramente va a quedar con doble antiagregación plaquetaria por la colocación de los stents, en donde ya vamos a ver los niveles mínimos requeridos para que el paciente pueda estar con doble antiagregación plaquetaria. Entonces, si podemos, ¿qué es lo ideal? Y en esto tampoco tenemos los hematólogos de injerencia, el acceso radial, porque también depende lógicamente del servicio de hemodinamia y del usos y costumbres lógicamente del servicio, porque tiene menos riesgo de sangrado, y siempre la compresión de la arteria radial es mucho más fácil que la de la femoral. Antes decíamos que los pacientes con hemofilia severa se preferían los stents metálicos. Hoy se sabe que los liberadores de drogas son superiores en cuanto a lo que es la reperfusión coronaria, de manera que al paciente con hemofilia hay que ofrecerle lo mismo que a la población general, dijimos. Entonces se usan stents liberadores de droga. Evitamos en los pacientes con hemofilia los inhibidores de glicoproteína. En pacientes con inhibidor, evitar los fibrinolíticos y la doble antiagregación. Y en caso de que el paciente tenga enfermedad coronaria crónica y se necesita hacer el cateterismo diagnóstico, hacemos lo que sería la cobertura o de lo que es el manejo, los niveles de factor 8 o factor 9, digamos el manejo hemostático por la punción arterial
que va a recibir, sobre todo si este va a ser femoral, ¿sí? Entonces elevamos el nivel de factor 8, factor 9 a más del 50%, la mantenemos por encima del 30% por las siguientes 72 horas, le pedimos que si el acceso es femoral, el paciente tiene que quedar internado por 24 horas, por más que este sea un procedimiento ambulatorio, le pedimos que no le den de alta al paciente, que quede hospitalizado durante esas primeras 24 horas, con peso inguinal. Generalmente, hoy por hoy, todos prácticamente usan el cierre percutáneo de la arteria. Y recordar que el acceso femoral, sobre todo si, como esto se hace a ciegas, y, si el acceso es por encima del ligamento inguinal, el riesgo de un hematoma retroperitoneal es alto y lógicamente es importante en el paciente con hemofilia. Esto que hice así en barritas de colores es un poco representativo del concepto general de los niveles basales para el manejo de lo que es la terapia antitrombótica en los pacientes con hemofilia sin inhibidor, ¿sí? Si vamos a usar un solo agente antiplaquetario, mínimo 3% de factor 8 o 9 basal, ¿sí? Si es con doble antiagregación, mínimo 10. Y si es anticoagulación, mínimo 20, ¿sí? Vamos a ver en distintas publicaciones que se va a mover un poquito el rango. Algunos para la doble antiagregación hablan de 20, otros de 10 a 15, bueno, mínimo 10. O sea, por debajo de 10, doble antiagregación es inseguro, ¿sí? En el caso de que el paciente esté recibiendo emicizumab, hay acuerdo que si el paciente está con emicizumab puede recibir una sola droga de antiagregante sin recibir nada más, ¿sí? Ahora, lo que no hay consenso es qué pasa si el paciente está con emicizumab y necesita doble antiagregación o anticoagulación, ¿sí? No hay consenso en cuanto a si necesita factor 8, si el factor 8 en qué dosis, en qué esquema, etcétera, etcétera, ¿sí? El consenso es ese, cómo tengo que complementar en el caso de que el paciente esté recibiendo emicizumab. En eso no hay acuerdo de las distintas guías o consensos Delphi que se hacen en los distintos lugares. Fibrilación auricular, bueno, lógicamente la incidencia o prevalencia es igual a la reportada en los pacientes de la población general, que va incrementándose con la edad. No hay pruebas que sugieran que el paciente con hemofilia esté protegido de las complicaciones tromboembólicas asociadas a la fibrilación auricular, por lo tanto, uno debe tratar o manejar al paciente como lo haría con la población general, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar el score de estos chats, que va a depender o va a utilizar la edad, la presencia de la insuficiencia cardíaca, hipertensión, bueno, todo lo que significan estas siglas. Y si el score es menos de 2, no se anticoagula. Si es mayor o igual a 2, vamos a tener en cuenta los niveles basales del paciente. Si el paciente tiene menos de 20% basal, no se anticoagula. Si el paciente tiene más de 20% o igual, se anticoagula, ¿sí? Ahora, el paciente que no vamos a anticoagular, vamos a ofrecerle alguna otra alternativa, que no es definitivamente disminuye a cero el riesgo de tromboembolia, pero disminuye el riesgo. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que cualquiera de estos procedimientos, cardioversión, ablación, cierre de la apéndice auricular, sea con un AtriClip, dispositivo Watchman o lo que sea, por un determinado periodo el hemodinamista le puede indicar doble antiagregación plaquetaria o anticoagulación o lo que sea. Por ese periodo yo, acuérdense de las barritas de colores, yo tengo que ponerlo al paciente con esos basales para que no sangre mientras esté recibiendo la terapia antitrombótica, ¿sí? Con respecto a la anticoagulación, hay consenso en que se preferirían los anticoagulantes directos versus la antivitamina K, pero cualquiera de los dos se pueden utilizar. Bien, en algunos consensos se habla de que el riesgo de un paciente con hemofilia, que si bien tiene indicación de estar anticoagulado,
que el riesgo de sangrado sigue siendo tan alto que algunos sugieren que este score debería ser de 3 o más para recién poder indicar una anticoagulación, ¿sí? Eso también lo pueden ver como posibilidad. Y, por supuesto, en el paciente con inhibidor no se recomienda la anticoagulación. Y como les dije, en el paciente que está recibiendo emicizumab no hay consenso de qué hacer en estos pacientes. Reemplazo valvular, lógicamente, siempre se van a preferir las válvulas biológicas para evitar la necesidad de anticoagulación a largo plazo. Considerar siempre la colocación o la implantación de la válvula a través del procedimiento TAVI, que permitiría también no hacer una anticoagulación a largo plazo. Si hay que usar prótesis mecánicas y la anticoagulación es indefectible, lógicamente, como vimos, los valores de basales no pueden estar por debajo de 20%. Tromboembolismo venoso es un evento raro en hemofilia, por eso la tromboprofilaxis, si bien es muy discutida, hoy por hoy no es recomendada de rutina en la cirugía, en las ortopédicas ni en ningún tipo de cirugía, ¿sí? Ahora, una vez que el paciente con hemofilia tiene un evento de tromboembolismo, no hay consenso en cómo se maneja. Lógicamente que si se anticoagula, tenemos que tener niveles basales de 20% mínimamente, y lo que hay consenso es que la duración debería ser el menor tiempo posible, ¿sí? Esa sería la diferencia de la población general. Con respecto al accidente cerebrovascular isquémico agudo, si este es inferior a 24 horas y hay posibilidad de hacer trombectomía, no trombolisis, elevamos el nivel de factor lo más cercano al 100% y luego mantenemos niveles superiores al 50% durante las primeras 48 horas, y después el paciente va a quedar o con aspirina o con anticoagulación, sobre todo si está asociado a la fibrilación auricular y si tiene criterio de estar anticoagulado, como vimos anteriormente. En el caso de que hayan pasado más de 24 horas o que no se pueda hacer la trombectomía, en ese caso el paciente va a recibir aspirina. Recuerden que si recibe aspirina, un solo antiagregante, el valor mínimo basal debe ser de 3%, ¿sí? Entonces, como recomendaciones finales, los pacientes con hemofilia y niveles basales de menos del 20% no deberían recibir anticoagulación oral a largo plazo porque se consideran naturalmente anticoagulados, ¿sí? Si un paciente con hemofilia severa está en profilaxis y tiene una indicación teórica de estar anticoagulado, deberíamos ajustar la profilaxis para evitar picos y no indicar la anticoagulación, ¿sí? O sea, si tiene la indicación teórica, pero no la vamos a indicar, no los hagamos con la profilaxis tener picos con niveles muy altos de factor, porque ahí estaríamos nosotros provocando un aumento del riesgo de trombosis, ¿sí? Los anticoagulantes directos definitivamente para el paciente con hemofilia B, porque si yo voy a anticoagular a un paciente con hemofilia B leve, si le doy una antivitamina K, lo voy a transformar en un paciente con hemofilia B severa, ¿sí? No hay datos suficientes, como les dije, para el manejo de la doble antiagregación y de la anticoagulación en pacientes que usan emicizumab, pero tampoco se recomienda que un paciente que esté en profilaxis con factor 8 lo switchemos a emicizumab para este fin, ¿sí? Que a veces uno se ve tentado para facilitar el manejo, ¿no? Esto no está recomendado, switchar una profilaxis factor 8 a emicizumab en un paciente que tiene indicación de recibir tratamiento antitrombótico. Y en caso de que un paciente que esté recibiendo emicizumab y que tenga que
recibir o hacer una intervención cardíaca, en ese caso uso factor 8 como en el paciente que no está usando emicizumab. ¿Sí? No es que porque use emicizumab y tenga que hacer una angioplastia con colectación de esto en lo que sea, lo hago sin cobertura de factor. ¿Sí? Se hace con la cobertura de factor como correcto. Factor 8. No usar aspirina en pacientes y fibrilación auricular que no pueda anticoagular definitivamente, ¿sí? O es anticoagulación o nada. Y lógicamente para el paciente con antiplaquetarios, la asociación de inhibidores de la bomba de protones, porque ustedes saben que el paciente con hemofilia tiene por la hemofilia el doble riesgo de tener sangrado del sistema digestivo que la población general. Y creo que esa es la última. Muchas gracias.